Atentos todos, ahí estamos, se llama Nueva Vida en Cristo, el volumen es el número 5, ya estamos en el volumen número 5 y usted, como decía el pastor, puede encontrarlos en YouTube de manera ordenada desde el volumen número 1 en forma consecutiva. Están todos estos discipulados desarrollados, estamos en el 5 y el paso es el número 7 y el tema es, oiga, el tema súper controversial. Y definitivamente que es un tema que ahora está en boga, ¿verdad? Es un actual, el evangelio y la prosperidad. Más respuestas comunes a mentiras verdaderas, ¿verdad? Amén. Más respuestas bíblicas a mentiras comunes, es la verdad. Ok, mis queridos hermanos, vamos a arrancar. Recuerde que este discipulado está hecho para que nosotros podamos primero plantearle 3 aseveraciones de las cuales nos gustaría saber su respuesta. Si le es posible, mándenos su respuesta en YouTube y a través de Facebook y en los comentarios, y nosotros pues si hay respuestas pues las vamos a mencionar. Así es que vamos a plantearle las 3 primeras aseveraciones y si para usted es falso, mande una F y si es verdadero, una B pequeña y puede mandarlos en un solo comentario después de la exposición de los 3 aseveraciones. Así es que comenzamos. Amén. Y nuestra primera aseveración nos dice: la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. Esa es nuestra primera aseveración. ¿Qué piensa usted al respecto? Nuestra segunda aseveración nos dice: la pobreza señala una falta de fe. ¿Será cierto o falso? Amén. Y la tercera nos dice: Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia, porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Envíenos su respuesta y al final de este discipulado vamos a confrontarlas para ver si son falsas o verdaderas. Recuerde que todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Juntos. Y por eso es que es importante que usted participe en esto. Así es que vamos a seguir, mis queridos hermanos. Aleluya. Vamos a ver. El debate. Vamos a exponer ahora el debate y ponga atención a él. Hoy ha surgido una interpretación nueva del evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. Creen que estos son derechos de cada creyente y evidencias del favor de Dios. Consideran a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente tiene que sufrir. Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Vea que la exposición del debate en esto, ¿verdad? Es que se está ofreciendo bienestar. Y el Señor Jesucristo, si bien es cierto, ofreció bienestar, pero lo ofrece, ¿verdad?, como consecuencia. Pero ya vamos a ir viendo cada una de estas. Vamos a seguir con el debate. Dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Definen pactar con Dios como ofrendar a los ministerios que enseñan este nuevo evangelio. Dicen que mientras más dan, más prosperidad económica recibirán. Se habla continuamente de dinero. Lo que uno recibe de Dios está ligado directamente al monto de sus ofrendas. Recuerde que estamos exponiendo el debate, ¿verdad? Estamos exponiendo el tema como muchas personas lo consideran. Casi como una inversión con resultados garantizados. Una de ellas dijo: da $10 y recibirás 1,000. Da $1,000 y recibirás 100,000. Da una casa y recibirás 100 casas. O una casa vale por 100. Da un avión y recibirás el valor de 100 aviones.
Esto parece mentira, pero es que fíjese que ellos toman de base Marcos capítulo 10, versículo 30, que entre otras cosas dice que cuando el Señor Jesucristo hablaba de que no hay nadie que deje madre, padre, etcétera, ¿verdad? Y dice que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Y realmente esto, amados hermanos, a los ojos de cualquiera resulta un buen negocio. Atractivo. De hecho, Gloria Copeland, en su libro La voluntad de Dios es prosperidad, tiene su propia definición de la fe, llamado declárelo y recíbalo. Dicen que fe es una fuerza, y cuando una persona declara con su boca y cree en el resultado deseado, todo lo que uno declara sucederá. Así es. Pero vamos a leer, pastor, el versículo... ¿Perdón? Marcos. Ya, ahí está, que no ajá. reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres e hijos, ¿verdad? Ese es el punto de partida de ellos, ¿verdad? Pero Cristo estaba hablando de dejar, ¿verdad? Y que posteriormente recibe, pero no nos adelantemos. Sigamos con el debate. La fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino de lo que quieren y creen que recibirán de Dios. Si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por falta de fe o por pecado. ¿Ha escuchado usted alguna vez de esas palabras? Es que usted no tiene fe, hermano. Usted no tiene fe. Vamos a ver. Por eso está enfermo, le dice. No oran usando la frase si es tu voluntad o si es la voluntad de Dios, porque dicen que ya saben cuál es la voluntad de Dios. Muchos enfatizan palabras proféticas. Ahora la pregunta es, ¿este evangelio de la prosperidad es el mismo que Cristo y los apóstoles predicaron? Esa es una pregunta que debemos de hacernos nosotros. ¿Promete Dios a cada creyente la prosperidad y sanidad? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Esto es bien importante que nosotros podamos verlo, mis queridos hermanos. Así es que vamos a ponerlo en su pantalla. El evangelio predicado por los apóstoles. Vamos a ver qué enfatizaron. Y la pregunta número 1 nos dice, ¿cuál era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles? ¿Cuál era el énfasis que él hacía? El énfasis en la vida interior, que es la santidad, o en lo material, prosperidad y salud. Los siguientes versículos son típicos de la enseñanza apostólica. Colosenses. Correcto. 1:21 nos dice, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí estamos mostrando, amados hermanos, lo que es la enseñanza apostólica, ¿verdad? No perdamos de vista eso. Ahora, sigamos, porque aquí lo que este versículo trae a cuenta, dice que el deseo de Dios es presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa era la enseñanza de los apóstoles. Pero vea, sigamos en qué enfatizaron y en Colosenses 3, del 1 al 3, dice lo siguiente. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que aquí el énfasis, en el anterior era presentarnos santos. Aquí el énfasis es poner la mira en las cosas de arriba. Sigamos entonces. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y nos dice fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es
idolatría. Algunas veces nosotros pensamos que solo las imágenes son idolatrías, pero aquí nos está diciendo bien enfático cuáles son, qué es idolatría. Nos Amén. está Y fíjense ejemplificando. Dice, y haciendo referencia a esto porque es importante, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Por qué? Porque todo eso es idolatría, ¿verdad? Idolatría al cuerpo, idolatría al deseo sexual y al deseo, ¿cómo se llama? Material. Y en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 13, estamos el evangelio predicado por los apóstoles, dice así. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, amados hermanos, lo que nosotros estamos haciendo ahora es presentándole a usted versículos que nos permiten comprender qué es el énfasis. Primero, ¿cuál era el énfasis? Ya dijimos que el énfasis en el Evangelio de la Prosperidad son las cosas materiales, es esta tierra. Y con los versículos que hemos leído nos podemos dar cuenta que el énfasis en los apóstoles era la santidad, la vida interior y el deseo y el poner la mira en las cosas de arriba. Vamos a seguir. El énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. Aunque los maestros de la prosperidad no niegan estas verdades, sus prédicas y prácticas dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas, a tal punto que aún los no creyentes han notado su énfasis poco bíblico y se burlan de ellos. Esto es tremendo, amados hermanos, y lo vemos, y yo he recibido comentarios de personas, ¿verdad? Y piensan que nosotros actuamos lo mismo porque nos generalizan, ¿verdad? Yo pienso que eso es lo más difícil, porque como las personas que no son creyentes no tienen el discernimiento de la palabra de Dios. Entonces para ellos todo el que se llama cristiano, todo el que se llama evangélico o todo el que va a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, ya ellos creen que todos tenemos esa misma doctrina o todos vamos bajo el objetivo de obtener dinero. Entonces es bien difícil porque uno está exponiendo la palabra de salvación y la gente cree que uno está pidiendo sus ofrendas, sus diezmos o algo parecido, pero eso lo tipifican por este tipo de predicaciones y por esta nueva ¿sería doctrina? Doctrina, sí. Y no negamos que Dios bendice y que la Biblia habla de mucha bendición. Amén. Pero no es prioritario eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre los bienes materiales? Esto es importante que nosotros pongamos atención a esto. Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblico. Eso es lo importante, saber si la Biblia sostiene eso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las riquezas y la prosperidad económica? Oiga usted y vea lo que la Biblia dice. Según Mateo 6, en cuanto a los bienes materiales, ¿qué dice? En los versículos 19 al 21 dice lo siguiente. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Y aquí, oiga, y este es el sentido principal. Porque donde esté vuestro corazón, allí... Porque donde esté vuestro tesoro, allí también
estará también vuestro corazón. Perdón, me estaba adelantando Sí, sí, al yo sé, versículo y lo yo leeré sé. de nuevo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, nos dice el versículo 21. Entonces nosotros tenemos que cuidar en qué ponemos nuestro corazón, qué es lo que nosotros estamos atesorando. Entonces la Biblia dice, háganse tesoros en el cielo. Y los tesoros en el cielo no los vamos a hacer cuando estemos en el cielo, sino que cuando estemos aquí en la tierra. No está hablando de tesoros materiales. Y quiero aclarar esto. Nosotros no tenemos ningún problema con la prosperidad en la tierra, pero la prosperidad que viene del trabajo, la prosperidad que viene de una vida honrada, ¿verdad? Y de que guarda, está acorde al estilo de vida que la Biblia nos enseña. No tenemos problemas con el dinero, no tenemos problemas con una buena casa o con todo lo que usted quiera. Pero ¿dónde está su corazón? ¿Cuál es su tesoro para usted? ¿Está en el cielo o está aquí en la tierra? Porque eso es lo que usted va a amar más y ese es el problema. Ahora sigamos viendo qué dice Mateo sobre los bienes materiales, solo que ahora vamos a ver el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Oiga este énfasis, así como aquel decía lo importante, ¿verdad? Donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Mire lo que dice acá. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esta, pastor, es una pregunta muy frecuente que suelen hacer los hermanos o personas que algunas veces les estamos exponiendo el evangelio. ¿Cómo es eso de servir a dos señores? Pero cuando le damos la respuesta a la luz de la palabra de Dios, como que ya no nos gusta este énfasis que el Señor nos dice, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Entonces ya... Sí, fíjense que de hecho en la iglesia nosotros hemos tenido hermanos que han llegado en búsqueda de una bendición específica y entonces como que están orando para ocupar el léxico que ellos ocupan, a un predicador o a un ministro con la unción específica para que pueda hacer caer del cielo esa bendición, sea económica. Algunos hermanos han llegado que no pueden procrear y entonces llegan a la iglesia por eso, cuando tenemos que llegar al Señor primero con el deseo de ser salvos, segundo para adorarle, ¿verdad? Entonces nosotros, y es importante porque la Biblia personaliza la riqueza, personaliza los deseos del hombre respecto de las cosas que son fuera de Dios. Por ejemplo, la riqueza la hace como que fuera un dios o una persona. De hecho, lo compara con el dios Mamón, el dios de las riquezas en la antigüedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios quiere que le sirvan a ellos. Y para servirle a Dios, usted tiene que amar a Dios, no a las riquezas que este Dios nos puede dar. Vamos a ver qué nos dijo Jesús. Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien advirtió sobre sus peligros. A los que buscan primeramente el reino de Dios, prometió la provisión de sus necesidades básicas como comida, ropa, pero nunca prometió riquezas. Y no, vea, y le vamos a poner los textos, por favor. Sí, yo me iba a adelantar a parafrasearlo, pero lo tenemos ahí en pantalla. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir, o es la vida más... No es la vida, dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo, más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Nos pregunta el Señor. Hagámonos cada uno esa pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y sigue diciendo de esta manera, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo es más o menos una distancia de 45 centímetros. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo,
cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como ellos, así es. Y como vamos a leer hasta el 34, seguimos, dice. Ese es el versículo que iba a parafrasear. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y ahí nos da la respuesta. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Así es, y fíjense que el Señor habló de Salomón y que él no podía vestirse como los lirios del campo. Y dice que en el versículo 30 dice, y si la hierba del campo que oyes y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y el versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Y esto es algo hermoso, amados hermanos. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Por eso es que en el versículo 33 que ya nos leyó la hermana Luisa, nos dice, me adelanté. Sí, correcto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Entonces nosotros podemos darnos cuenta, amados hermanos, cuál es el énfasis que la Biblia hace, mis queridos hermanos, que la Biblia hace del deseo, de la prosperidad, de los bienes y del amar al Señor. Nuestro enfoque principal es amar al Señor. Ahora vamos a ver en el número 3, nos dice ¿por qué guardarse de la avaricia? Ponga atención también a esto, porque de repente sin darnos cuenta estamos metidos en la avaricia. Es bien fácil caer porque es muy atractivo el dinero, todos lo necesitamos para tener una calidad de vida. Correcto, y la verdad es que todos queremos estar bien, esa es la verdad, todos queremos estar bien. Vamos a ver Lucas capítulo 12, versículo 15, que nos advierte sobre la avaricia. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto es importante porque quiere decir que no son los bienes, sino que hay cosas más importantes que los mismos bienes, ¿verdad? Que la cantidad de bienes que nosotros podamos tener. Ahora el numeral 4. Y lo impactante es, como lo vimos en el versículo anterior, pastor, que Dios sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Y el problema, oiga esto, en el numeral 4 vamos a ver cuál es el verdadero problema que tiene cuando un hijo de Dios, un cristiano, una persona nacida de nuevo, pone su énfasis en las cuestiones materiales. Numeral 4. Jesús nos advirtió del efecto de las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas en la palabra. Oiga, que hoy vamos a ver cuál es el efecto de mi deseo por las cosas económicas sobre la bendita palabra del Señor. ¿Y qué nos dice Mateo 13:22? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, dice. Esto, amados hermanos, esto es el aspecto más tremendo de esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por la palabra del Señor, somos limpios por la palabra del Señor, se convierte de tinieblas a la luz a través de la palabra del Señor. Pero cuando yo voy a la iglesia con avaricia, con ambición, yo pierdo el mensaje y me meto solamente en las cuestiones materiales, y entonces dice que ahogan la palabra. Y el resultado de ahogar la palabra, ¿cuál es según ese texto? O sea, que se hace infructuosa. Y algunas veces, pastor, no se va con avaricia o con deseo de enriquecerse o con deseo de recibir un milagro, pastor. Algunas veces vamos afanados con las cosas del mundo, porque es muy real. En este país el que no trabaja no puede tener
todas las facilidades que y no da, solamente que en da este esto. país, ¿verdad? Nosotros hemos vivido también en Latinoamérica y realmente, Oh, sí. realmente el tanto tienes, tanto vales, Así ¿verdad? es. Solo que aquí se hace más, se siente más la Se presión. siente más porque hay muchas cosas y siempre queremos algo más. Entonces, el afán al trabajo, el afán a querer, el afán a muchas cosas materiales hace que la palabra de Dios se ahogue. Y nuestro día, que era nuestro día, que lo teníamos dedicado a escuchar la palabra de Dios, el día que teníamos dedicado a nuestro estudio bíblico, el día que teníamos dedicado a nuestro devocional, el día que teníamos dedicado a nuestra meditación personal, ya no lo podemos tomar, o el momento, o tal vez no el día, pero el momento en que nosotros dedicamos para tener esa comunión con Dios, ya no lo tenemos. Poco a poco fuimos disminuyendo, fuimos quitando cosas de nuestra vida espiritual, y eso hizo que todos estos afanes ahoguen la semilla que un día se sembró, que hubo una persona siempre, aunque uno diga, no, yo solo, pero siempre hay una persona quien predica la palabra, alguien que se toma el trabajo de preparar un material para compartirlo con cada uno de ustedes, pero en los afanes ahogan la semilla y no dan frutos. No, algunas veces, bueno, a nosotros nos ha pasado que nos entristecemos, que hemos tenido personas discipulándola y de repente, de un solo se enfriaron, decimos nosotros, ¿verdad? Ya no perseveraron en la palabra y nosotros nos entristecemos por ellos principalmente, y también decimos, quizás no dimos buena palabra, pero la palabra de Dios nos ha enseñado, y a través del caminar cristiano, que son los afanes lo que hace que la semilla se pierda, que se ahogue y que esa persona no dé frutos. Amén. Fíjense que el Señor también dijo algo, y esto está en Mateo 19:24, si usted lo quiere anotar, pero Él dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y esto no está hablando en sí las personas que tienen mucho dinero, que son los que conocemos como ricos, sino que aquellas personas que son ricas en sí mismas o que su amor está en las cosas materiales. A eso es más fácil, literalmente. Y aquí hay mucha gente se presta a muchas interpretaciones, pero una de las principales normas que una persona debe de tener es entender la Biblia tal cual está escrita. Entonces dice, a mí por lo menos, a mí me cuesta un mundo, ¿verdad?, enhebrar una aguja, y aquí dice que es más fácil hacer pasar, imagínense un hilo en el hoyito de una aguja, y aquí dice, es más fácil pasar un camello, ya no digamos un hilito, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Así es, y eso se ve en la familia, porque muchas veces por atesorar riquezas nos olvidamos del amor de los hijos, del amor familiar, porque nosotros hasta los dañamos por atesorar para mí. Pero cuando estas personas desean un abrazo, desean un te quiero, desean palabras de amor, sus riquezas no les van a dar el amor que puede, ni el calor de la familia. Entonces ahí es cuando se lamentan, pero inclusive así siguen atesorando sus riquezas y dañando a la familia por la ambición de tener lo económico a su lado. Fíjese, a continuación vamos a mencionar sobre lo que dijo Jesucristo a uno que quería seguirle, y esto está en Mateo capítulo 8 versículos 19 y 20. Oiga, que el Señor Jesucristo no le dijo, vengan, yo les voy a dar riqueza, yo voy a dar todo lo que tú necesitas, yo te lo voy a dar, sino que cuando apareció alguien que quería seguirlo, ¿qué dijo el Señor? Vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. O sea que le estaba diciendo, ok, ven, pero yo no te voy a dar comodidades. Y algunas veces en la iglesia suele darse, dice, bueno, yo voy a venir al servicio, pero ese día lo voy a perder de trabajo. Y uno se queda,
yo no puedo retribuirle a esta persona Así el es. día de trabajo. Entonces no deja uno de sentirse mal en ese sentido, porque uno quisiera que la retribución fuese instantánea, pero el Señor tiene siempre una retribución especial para cada uno de sus hijos que presta el servicio de corazón para Él. Fíjense que ¿por qué decir esto si la prosperidad para el Señor Jesucristo fuese tan importante? Realmente no tendría sentido, porque perdería un adepto, ¿verdad? Y Jesucristo no anda buscando adeptos, ¿verdad? No anda buscando prosélitos, anda buscando personas que crean en Él, que creyentes, personas que quieran amarlo a Él y amar el cielo. Ahora, sigamos, porque vamos a la número 5 y dice de esta manera. Algunos piensan que la religión es un medio de obtener ganancias, y así lo dicen. Yo he escuchado, no, es que hoy todo el mundo está abriendo una iglesia porque es un medio de obtener ganancias. Pero vamos a ver qué nos dice Primera de Timoteo 6:5. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, aparte de los tales. Apártate de los tales. Fíjense que dice así, oiga esto, se los quiero repetir: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. O sea, su mente está distorsionada de la verdad. Y dice que no solamente están distorsionados, sino que están privados de la verdad. La verdad les ha sido quitada. ¿Por qué? Porque su deseo es la riqueza. Que toman la piedad es la vida cristiana, como fuente de ganancia. Y entonces nos mandan y nos dice: apártate de los tales. Así es. Y nos pone enfático solo eso. Después del punto y coma nos dice: apártate de los tales. Entonces ahora vamos a ver, amados hermanos, cuál era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales y el sufrimiento, porque el bienestar trata de eliminarnos el sufrimiento, pero aquel que ya tiene varios días de ser creyente y ya ha aprendido la palabra del Señor, sabe que el sufrimiento no es algo que está fuera de la vida del creyente. Y para eso vamos a ver 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Entonces la actitud de Pablo aquí está mencionada 2 veces, ¿verdad? Y nos manda a que nosotros podamos tener esa actitud. Y se lo vuelvo a poner, mire, dice, ¿cuál era la actitud de Pablo hacia el problema, hacia los problemas, hacia las necesidades, las posesiones materiales? Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada, y ahí está la palabra, contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, oiga esto, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Entonces la actitud de Pablo hacia esos problemas, ¿cuál era? Contentamiento, y esa es la respuesta, contentamiento. Así es, y entonces... Y el tener contentamiento es parte de la felicidad. Es la llave de la felicidad, ¿verdad? Porque no podemos tener sufrimientos, podemos tener penas, siempre pasamos problemas, pero el tener contentamiento dentro de las pruebas nos hace ser felices, y eso es la diferencia. Correcto, así es, amados hermanos. No es las cosas que me pasan, sino la manera como yo veo, voy a enfrentar, cómo las percibo. Me veo muy poquito ante ellas, o siento que otras personas tienen algo mejor. Entonces ese es el verdadero problema. Ahora vamos a ver qué es lo que dice siempre en 1 Timoteo capítulo 6, pero los 2 versículos siguientes, o sea, los versículos 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y el versículo 10 nos dice: porque raíz de todos los males
es el amor al dinero, el cual codiciamos algunos. Codiciando algunos. El De cual- hecho, todos lo deseamos. Tienes Así razón. es, Lo, así es. lo has leído de una manera bien real. Real, porque todos. todos salimos a trabajar por el dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que Ay, cuántas penas. Algunas veces el estar afanados en busca del dinero, descuidamos nuestra familia, los hombres descuidan a su esposa, las esposas descuidamos a nuestros esposos y bueno, nosotros ya somos adultos y somos capaces de decidir qué camino tomar. Pero lo más importante es que descuidamos nuestros hijos que están en un proceso de formación y luego cuando ellos están adultos nosotros nos lamentamos que nuestros hijos no nos dan amor, nos lamentamos que nuestros hijos su modo de proceder no es conforme a lo que nosotros creemos y es porque en su etapa de que nosotros teníamos que instruirnos nos afanamos y nos dedicamos a buscar el dinero. amén. Entonces, vamos a ver dos textos de Filipenses capítulo 4 que yo sé que usted conoce a la perfección. Se los pongo, son Filipenses 4 del 11 al 13 y Filipenses siempre 4, pero del versículo 19. Amén. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Amén. Y esto, Quizás el versículo, el uno de los versículos versículo más famosos, ¿verdad? sí, exacto, el mismo sentido. Filipenses 4:13. 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, y el pero 4:19 la gente, lo pero todos usa- lo usan, el 13 lo usan sin los dos versículos anteriores para enfrentar y alcanzar todas las metas y la riqueza. Pero aquí Pablo lo está mostrando como el contentamiento le ha servido a él, o todos los problemas le han servido a él para poder estar contento y poder ser capaz de hacer cualquier cosa porque Cristo le fortalece. Ahora mire lo que dice el versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo creo que este sería el versículo que nosotros tenemos que clamar y recordarnos siempre, que Dios nos va a suplir de acuerdo a nuestras necesidades, a lo que nos falta, dice, conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y cuál es la riqueza de Dios? Él es el dueño de todo. O sea, si nosotros no tenemos que limitar nuestra petición a la necesidad, sino que a las riquezas de gloria. Amén. Pero lo que pasa es que lo que más nosotros debemos de desear son las cuestiones espirituales, Amén. porque las materiales resultan del esfuerzo material, del esfuerzo físico, del esfuerzo laboral, de guardar dinero, de invertirlo correctamente, y también viene, dice la Biblia, por añadidura. Por añadidura, amén. Pablo nunca puso énfasis en la prosperidad porque había aprendido a contentarse con poco o con mucho. Estaba satisfecho no solo a tener sustento y abrigo, estaba contento con solo tener sustento y abrigo. Advirtió contra la codicia llamándole la raíz de todos los males. Y si quieres leer el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque cuando nos salimos del camino del Señor, vienen las consecuencias de todo lo que vamos haciendo mal. Correcto, Y ahí correcto. es cuando decimos, ay, no. Ahora, fíjense que en el numeral 6 de este discipulado hace una referencia a Lucas capítulo 19, versículos del 16, versículos del 19 al 31. No lo vamos a leer, pero es la historia de Lázaro, Lázaro el mendigo y el rico incrédulo, ¿verdad? Entonces, realmente si dice el numeral 6, y lo pongo en su pantalla, si la pobreza es señal de falta de fe,
¿cómo se explica el hecho de que Lázaro, el mendigo, es presentado como el hombre bendecido y no el rico? En Lucas 16, del 19 al 31, la pobreza no necesariamente señala una vida espiritual deficiente. Y ese es un problema que nosotros vemos ahora. Vemos los problemas como resultado de los pecados y vemos las cuestiones materiales como resultado de la fe. Ambas cosas podrían en determinado momento ser correctas, pero la mayoría de veces no es así. La mayoría de problemas no vienen como consecuencia de nuestros pecados, sino que vienen como corrección de parte del Señor. Así es. ¿Verdad? Pero hay problemas, vienen hay. problemas, ¿verdad? Y muchos de ellos sí son consecuencias, pero no todo es así. No podemos hacer una regla completa, que mis problemas vienen por mis pecados y mi bendición es por mi fe. Pero yo, porque esto es muy frecuente escuchar lo que la gente te dice, el hermano está en pecado, pero casi siempre lo hacen las personas que tienen, como dice, esa avaricia o que están atesorando dinero, que tienen la mira solo en las cosas materiales, y como ellos son así, entonces ellos están como creyendo que los demás están infringiendo en lo mismo que ellos están haciendo. Amén. Ahora vamos al número 7. Se trata de sacar conclusiones de todo lo que hemos estado hablando. Sacando conclusiones. Después de estudiar estos pasajes, medite lo siguiente y vamos a ver qué es lo que vamos a meditar. Si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizaron Jesús y los apóstoles? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta para que cada uno de ustedes y nosotros también la hagamos a sí mismo. Y la siguiente nos dice, el Nuevo Testamento nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar, pero las epístolas están llenas de consejos para lograr una vida interior de sanidad. Santidad, perdón. Entonces vea lo diferente que aparece, ¿verdad? Entonces nunca se busca, nunca es una prioridad. No, prosperen, ustedes prosperen. Por allá en una de las cartas de Juan hay un versículo que es tomado por todas estas personas que dicen, cuando Juan le dice a una persona, le dice, yo quiero que prosperes así como, que prosperes en todo así como prospera tu alma. Pero vean que aún ese versículo lo que hace es priorizar el crecimiento espiritual. El Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo. Es imposible servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas son temporales, pero han enredado a muchos. Correcto, deberíamos nosotros poner los ojos en las cosas que son eternas, ¿verdad? Amén. Pero las cosas temporales nos han enredado. El énfasis en la prosperidad fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelando a la avaricia. Enfatiza lo material por encima de lo espiritual, lo exterior en lugar del interior. La vida cristiana tiene tiempos bonitos y tiempos duros. Eso es bien importante entenderlo. No solamente va a ser bendición económica o sanidad. No, muchas veces vamos a tener problemas. Entonces, lo sigo leyendo. La vida cristiana tiene tiempos bonitos y tiempos duros. El sufrimiento es parte de ella. Dios no está en contra de la prosperidad, pero también Dios sabe que a veces nos es necesario sufrir para poder mejorar en las cosas que hacemos. Amén. A veces provee abundantemente, pero la prosperidad no es una meta principal del mensaje de Jesús y los apóstoles. No es un mensaje principal. Ahora vamos a la número 8. En Gálatas 1:9 se dice, si alguien os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. La palabra anatema quiere decir que alguien es maldito de Dios y escogido para destrucción, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Algo que es anatema, algo que es maldito y está preparado para la destrucción. Entonces, dura palabra la que dice. Por eso nosotros tenemos que cuidar qué es lo que compartimos con otras personas. Algunas veces nosotros se nos olvida ir a la palabra de Dios y compartimos lo que nos acordamos, así pedacitos
como el chavo, como un chiste del Chavo del Ocho, que es una caricatura pedacitos de México, versículo, ¿verdad? pedacitos de versículos que los concatenamos con otro versículo y le cambiamos el significado. Por eso nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que compartimos la palabra de Dios, porque dice que si nosotros predicamos otro evangelio diferente, le damos otro sentido, nos llama anatemas. Claro, el predicador que predica el evangelio correctamente, pero de repente comienza a hacer énfasis demasiado en las promesas del Señor, no es un anatema, sino que ha equivocado su enfoque y él debe, por eso es que siempre debe de estar presente, metido en la palabra del Señor y poner a Cristo primero, el evangelio, la salvación primero, antes que todos los bienes materiales. No mis deseos, no mis criterios, sino que los criterios que están plasmados en la Biblia. Por eso es que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no porque de repente hemos sido iluminados y somos perfectos en nuestra manera de pensar, sino que tenemos un ejemplar de la palabra del Señor donde está completa y ahí están los pensamientos, los deseos, los propósitos de Cristo y sus órdenes para con todos nosotros. Así es, pero en base a lo leído anteriormente, tenemos una pregunta, pastor. ¿Es el evangelio de la prosperidad otro evangelio? Contéstesela a sí mismo. Y vamos a la siguiente, al punto número 8. ¿Cree que buscar a Dios en la búsqueda de cosas materiales es un evangelio diferente al que Jesús predicó y que los apóstoles predicaron o no? Porque si es un evangelio diferente, si en su iglesia se predica ese evangelio, dinero, 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 y que la siembra y la cosecha, y que dinero, y que siembra y que traiga, amados hermanos, y Cristo, y el pecado, y la resurrección, y el infierno, y y la santidad están hechas a un lado, ay, hermano, tiene que usted meditarlo si está en la iglesia correcta. Ahora, Amén. una pregunta. ¿Cómo debemos vivir entonces? Aprender a estar contentos. Eso no, amados, no es un sentimiento, ¿verdad? Sino que es una decisión. Y el contentamiento, el estar contentos, como lo dijimos hace un momento, es parte de tener una buena vida, una calidad de vida, el poder ver de manera bonita, como Dios nos manda, positiva, podríamos usar la palabra, todo lo que nos ha de venir, ya sea bueno o sea malo. Y esto, ¿qué es lo que nos produce? Es que el contentamiento Felicidad. viene de la confianza que tenemos en Dios. Amén. Entonces, este día puedo estar pasándola mal, pero yo sé que Dios cuida de mí, que todo lo que Dios hace es perfecto y que mañana yo voy a estar mejor. Dios lo Amén. hizo por algo específico y va a traer frutos de bendición. Y puedo gozarme en el Señor, puedo gozarme con mi familia y puedo ser feliz. Amén. Sigamos. Ahora el número 9 dice, ¿qué debe ser nuestro enfoque? Vamos a traer dos versículos. 2 Corintios 4, versículos 17 y 18. Dice, Amén. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven nos dice que son eternas. amén. Qué importante correcto. esta aclaración, porque nosotros casi siempre nos vamos por lo que podemos persuadir, por lo que podemos ver, por lo tangible, por lo que está cerca de nosotros. Muy importante. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículo 2, estamos viendo cómo aprender a estar contentos. Entonces, primero ya vimos que tengo que poner la vista en las cosas que no son temporales, sino que las cosas que son eternas, que son las que yo no veo, pero las puedo ver a través de la Biblia. Y Colosenses 3, 2 agrega, oiga esto, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea que lo material es secundario. ¿Y por qué? Para terminar ese versículo, donde está Cristo, en el cielo, allá Amén. tengo yo que poner mi meta, mi vista. A ese debe ser mi enfoque, porque lo material
es secundario. El número 10, en Santiago capítulo 1, versículo 9, ¿cuál es el consejo para el pobre? Y también da un consejo para el rico en estos dos textos. Mire esto, por favor. El hermano que es de humilde condición, hablando del pobre, gloríese en su exaltación, o sea que tiene que poner su vista hacia el futuro y esperar que Dios va a llegar un momento en que lo va a gloriar. Por supuesto, la persona que es pobre tiene que meditar por qué es pobre, qué está haciendo mal, gasta más de lo que recibe, tiene que especializarse para poder tener más ingresos, quizás estudiar, quizás cambiar de trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en eso. Y al rico, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea que el pobre tiene que saber que un día Dios lo va a exaltar y el rico tiene que pensar que todo esto va a pasar. ¿Verdad? Dice que la hierba hoy es y ya mañana la Una flor vez de le la preguntaron al muerto. abogado de una persona pero muy potentosa, de mucho dinero, y le dijeron, ¿y qué fue lo que dejó? ¿Qué fue lo que dejó don fulano de tal? Y entonces vino el abogado y le dijo todo, ¿verdad? Lo dejó todo porque Job decía claramente, desnudo vine del vientre de mi madre, vine a la vida desnudo y desnudo me voy a ir, ¿verdad? Eso lo tenía Job, lo tenía bien claro. Amén. Las riquezas, nos aclara, las riquezas son temporales. Además, el materialismo fácilmente puede causar al rico olvidar que tanto él como el pobre solo tienen esperanza de exaltarse en su posición gloriosa en Cristo. Amén, amados hermanos. Por eso hay que poner los ojos en Cristo. Ahora, todavía nos falta uno. Este discipulado es un poquito más largo que los anteriores porque el tema es difícil. Pero nos habla sobre el contentamiento. ¿Qué dice Hebreos sobre el contentamiento? Y vamos a ver qué nos dice el texto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, ¿cómo podemos decir? El Señor es mi ayudador. Mi ayudador. Por eso no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Correcto. Entonces, eso es lo que dice Hebreos sobre el contentamiento. Ahora la pregunta es, que ahora lo que nosotros queremos decirle, examínese su actitud, por favor. ¿Puede estar contento como Pablo con la abundancia o la escasez? Algo está mal si mira a Dios como un cajero automático, amados hermanos. Voy a Dios a pedirle su bendición. Ese es un problema. Vamos a Dios a adorarle, a agradecerle todo lo que ya hizo. Y sí, nosotros podemos presentar todas nuestras peticiones delante de Dios, pero eso es después, eso es secundario. Porque el hecho de que Dios nos haya salvado, eso es más que suficiente. Dios nos bendice, amado. Dios es tan buen Padre que derrama bendición sobre sus hijos. Y Él tiene cuidado de nosotros, como como leímos anteriormente, como lo dice la palabra de Dios. Y no solo tiene cuidado de nosotros, de lo que nos falta, sino que Él conoce nuestras necesidades. Amén. Y eso es muy importante. Y nosotros como ministros hemos podido saborear que nosotros algunas veces, y yo principalmente me enojo con mi esposo porque le digo, tenemos que hacer X cosa, tenemos que trabajar como pareja, amor, ¿cómo vamos a pagar tal cosa si este día tenemos un trabajo para el día domingo? Y él me dice, buscar primeramente las cosas de Dios y nos vamos para la iglesia a predicar, al servicio, y el Señor siempre nos tiene cuidado de nosotros, ya sea que nos permita hacer el trabajo otro día o nos llega la provisión, pero el Señor siempre tiene cuidado de todas nuestras necesidades. De manera de testimonio puedo compartirlo. El Señor es fiel. Él es fiel con cada uno de sus hijos. Fíjense que hemos aprendido a ser responsables y como
como nosotros no somos empleados, tenemos nuestra propia empresa, entonces a veces sale trabajo para el domingo, pero yo lo que hago, oro y sale siempre la bendición que mueve en el día de trabajo. Podemos hacer el negocio para otro día, y Dios siempre bendice, pero para eso hemos tenido que priorizarlo. Ok, mis hermanos. Priorizar al Señor principalmente. Por supuesto. A pesar de que nosotros no tenemos salario en la iglesia. Pero sí en el cielo, pero aleluya. En el cielo sí estamos haciendo tesoros. Amén. Así es. Volvamos al principio, mis queridos hermanos. Vamos a revisar esas aseveraciones. Esperamos en el Señor que tenga la respuesta correcta. Envíenos por la favor. Respuesta, falso o verdadero. Envíenos la respuesta. Fíjense que hemos tenido a Ariana Vanegas, nos dice, así es. Más buscad primeramente el reino de Dios. Amén, Ariana, Gloria amén. Dios te bendiga. Ahora, vamos a ver las respuestas. Esperamos en el Señor que usted pueda tener una respuesta al respecto, ¿verdad? Después de lo que hemos estudiado. Vamos a verlas y luego vamos a dar la respuesta. Y nuestra primera aseveración, como la vimos al principio, nos dice así: la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. ¿Es eso cierto para usted? ¿O verdadero? Amén. La segunda. La pobreza señala una falta de fe. ¿Qué dice usted al respecto? ¿Que la pobreza señala una falta de fe? Envíenos su respuesta. Y la tercera nos dice: Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia, porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Recuerde, Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia, porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Envíenos su respuesta, falso o verdadero, de estas tres aseveraciones, y nosotros en unos instantes vamos a poner también lo que nosotros hemos considerado de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Hermana Roxana nos manda sus respuestas. Amén. Hermana Kelly también. Qué bueno. Verdadero, falso, verdadero. La hermana Kelly igual, mire, coinciden con las respuestas. No, hermana Kelly nos envía falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. Así es. Y la hermana, sí, es cierto. Verdadero, falso y verdadero. Vamos a ver si después de lo que hemos leído, yo les invito, si la respuesta no es correcta o no coincide con la nuestra, yo le invito a usted que pueda revisar el tema, pueda revisar el estudio, los textos, y ahí va a encontrar, correcto, y ahí va a encontrar la respuesta. Vamos a las respuestas entonces. La voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. La Biblia dice claramente que la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿verdad? Amén. Es un valor interno que Dios produce en nosotros y después lo va a hacer completo ya cuando vayamos al cielo, y por eso esa respuesta es falsa. ¿Verdad? Ahora, la pobreza señala una falta de fe. Amados hermanos, la pobreza es la ausencia de un bien material, ¿verdad? Y la fe es la presencia de Dios en el corazón del hombre. La Biblia dice que fe es pues la certeza, en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, a veces es una mala administración, pero no una falta de fe, y por eso es que esa respuesta es falsa. Y la última nos dice: Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia, porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Eso, amados hermanos, lo entendemos. Sin el pasar del tiempo, ¿verdad? Nosotros que ya no somos tan jóvenes como hace algún tiempo, nosotros nos hemos dado cuenta que no era tan importante tener como hacer, como ser o como dar, ¿verdad? O como amar. Hay cosas más importantes que las cosas materiales o el dinero, y por eso es que esa respuesta es verdadera. Amén. Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia, porque hay otras cosas más importantes que el dinero, y eso es completamente verdadero. Gracias por enviarnos su respuesta y por compartir este discipulado. Amén. Por compartir de su tiempo con nosotros. De su tiempo y aprender juntos. Amén. Porque todos aprendemos. Nos conoce bien, ¿verdad? Nosotros somos Luisi y Mario Chávez, y ya sabe que estamos pastoreando el Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos
de Israel en Richmond, California, y que todo lo que hacemos lo hacemos por el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que todos debemos de anhelar. Amén. Todas las cosas se van a quedar, hermano. Todas las cosas se van a quedar. Imagínense el sueño. Al fin tengo mi casa. Suena la final trompeta. No, todavía no, Señor. Me quiero quedar disfrutando mi casa. No. Vamos a ir a la mansión celestial. Amén. Aleluya, mis queridos hermanos. Gracias de verdad por haber estado con nosotros. Nos sentimos honrados de que usted nos acompañe y que nos permita verdaderamente enseñarles, ¿verdad?